Hola, yo, una mujer de 25 años, tengo una hermana gemela llamada Becky. Ella y yo éramos muy cercanas mientras crecíamos, pero algo salió muy mal cuando era adolescente. Becky era una estudiante excepcionalmente brillante mientras que yo era bastante promedio. Así que, en octavo grado, se le ofreció una oportunidad de beca de una institución muy reputada para niños superdotados como ella y quería aceptarla. El único problema era que la escuela secundaria a la que debía asistir estaba muy lejos de la ciudad y el viaje de ida y vuelta tomaría más de una hora cada día. Podrían haberla dejado vivir en el campus, pero a Becky no le gustaba la idea de vivir en el campus. Después de mucha deliberación, mis padres decidieron que podría vivir con nuestra tía, la hermana de mi padre. Mi tía no tenía hijos propios y nunca se había casado, por lo que mi padre estaba un poco preocupado por enviarla a vivir con ella, ya que no estaba seguro de si podría manejar la responsabilidad. Pero mi tía misma se ofreció a llevar a Becky y dejarla vivir con ella para que pudiera asistir a la escuela que quería y no poner en peligro su futuro. Así fue como Becky terminó viviendo con mi tía durante la secundaria, mientras yo seguía viviendo con mis padres. Venía de vacaciones y nosotros la visitábamos siempre que teníamos tiempo. Durante los primeros meses todo iba bien y nos decía que estaba disfrutando de su vida en la nueva escuela, ya que todos allí tenían ideas afines y finalmente estaba siendo desafiada. Yo estaba muy feliz por ella porque quería que tuviera éxito. Nunca había sido una de esas niñas típicamente celosas, solo quería que todos fueran felices y supongo que eso sigue siendo igual. Inicialmente, cuando me hablaba de su escuela y de sus nuevos amigos, yo estaba feliz por ella y ella no le daba mucha importancia tampoco, solo lo mencionaba casualmente en la conversación. Pero con el tiempo eso empezó a cambiar y sentí que intentaba restregarme en la cara su éxito para hacerme sentir mal al respecto. Durante un tiempo pensé que estaba leyendo demasiado en ello. Luego hubo muchos otros cambios negativos en su comportamiento, que mis padres también notaron gradualmente, y eso me hizo pensar que tal vez no estaba leyendo demasiado en esto y algo realmente estaba yendo muy mal con Becky. Esto no fue instantáneamente notorio y tomó mucho tiempo para que realmente aceptáramos el hecho de que Becky se estaba volviendo mucho más diferente y, de alguna manera, peor como persona. Comenzó con pequeñas cosas, como cuando la visitábamos, no hablaba tanto como solía hacerlo y siempre parecía tener una actitud. Pero lo dejamos pasar pensando que probablemente estaba estresada y cansada de la escuela y necesitaba tiempo para ella misma. Mi tía también decía lo mismo y estábamos satisfechos con esa explicación. Luego pasó más tiempo y se ponía irritable y malhumorada con nosotros sin ninguna razón. También se les dijo a mis padres que sus calificaciones estaban bajando y que se estaba volviendo bastante problemática en clase. Eso fue en su tercer año y en ese momento mis padres realmente empezaron a preocuparse. Habían estado hablando de traerla de regreso a casa durante bastante tiempo, pero ella se negaba rotundamente a regresar porque quería estar entre personas como ella y no creía que encajaría en la escuela secundaria a la que yo asistía, lo cual fue un gran insulto para mí, para ser honesta. El colmo fue cuando mis padres fueron contactados en medio de la noche por mi tía, quien afirmó que Becky había robado una gran cantidad de dinero y había desaparecido. Hubo una búsqueda policial y fue encontrada media hora después de la llamada telefónica tratando de comprar bebidas, aunque era menor de edad. Fue dejada en libertad con una advertencia, pero mis padres decidieron que ya habían tenido suficiente y era hora de traerla de vuelta a casa. Becky estaba muy descontenta con esto y se aseguró de montar una buena pelea, siendo aún más rebelde que antes. Protestó mucho, pero mis padres ya habían tenido suficiente y la obligaron a regresar con nosotros y a empezar a asistir a la misma escuela secundaria a la que yo iba. También la empujaron a la terapia porque claramente algo había ido mal mientras vivía con mi tía. Al principio, honestamente asumimos que no había podido competir con los niños en su escuela y finalmente había colapsado, porque cuando volvió era muy difícil tratar con ella. Se negó a cooperar con nadie, ya fuera con nuestros padres o incluso con los profesores de nuestra escuela. Era desagradable con sus compañeros de clase y constantemente se saltaba las clases. Y aunque no podía probarlo a mis padres, la había visto fumando a poca distancia del edificio de la escuela varias veces. Se había convertido en lo completamente opuesto a lo que solía ser y había sido un cambio lento pero drástico. Por supuesto, mis padres pensaron que la terapia sería la mejor manera de avanzar para que al menos pudiéramos llegar al fondo de lo que realmente había ido mal mientras vivía con mi tía. Esperábamos que el problema fuera la escuela o el acoso escolar, pero, desafortunadamente, resultó ser mi tía misma. Aparentemente, mi tía era lo que se podría llamar una madre helicóptero. Mientras estaba en terapia, Becky pudo abrirse y afirmó que nuestra tía era realmente dominante y simplemente demasiado controladora. Pretendía ser normal cada vez que veníamos a visitarla,
pero en cuanto nos íbamos, volvía a ser su yo habitual y trataba de controlar cada aspecto de su vida. Dijo que la obligaban a estudiar cada segundo que estaba en casa porque todo lo demás era, aparentemente, solo una pérdida de tiempo. No se le permitía salir con sus amigos ni hacer nada aparte de estudiar mientras estaba en casa. Incluso cuando almorzaba o cenaba, mi tía insistía en poner algo educativo en lugar de dejarla ver algo divertido. Esto era realmente frustrante para ella, por lo que empezó a actuar de otras maneras. Pero no estaba dispuesta a volver con nosotros tampoco porque eso significaría renunciar a la oportunidad de su vida y no quería ir a una escuela pública normal porque eso significaría menospreciar sus propias capacidades. Nuestra tía le había dicho varias veces que, aparentemente, nuestros abuelos nunca reconocieron su talento o intelecto, aunque también había sido una niña superdotada. Y como sus padres nunca reconocieron que era especial y diferente, tampoco la trataron de manera diferente y terminó con un trabajo aburrido que ni siquiera pagaba lo suficiente. Afirmaba que podría haber estado haciendo mucho mejor si sus padres se hubieran molestado en poner el tiempo y esfuerzo en hacer algo respecto a lo inteligente que era y haber invertido en ella. Había inculcado el miedo al fracaso en Becky y la había vuelto muy paranoica, razón por la cual se había negado a volver con nosotros la primera vez. Creía que si renunciaba a la escuela, eso solo significaría fracaso para ella en el futuro, así que intentó mantenerse, pero la presión la estaba afectando. Así que empezó a pensar en beber y escaparse para salir con sus amigos y desahogarse, pero fue atrapada en el proceso y ahora estaba de vuelta con nosotros. Dijo que se arrepentía de todo porque había dejado escapar una oportunidad brillante para hacer algo de sí misma y ahora sabía que estaba condenada al fracaso. Anuncio, estaré transmitiendo en Twitch todos los días a las 11 de la mañana hora del este, el enlace está en la descripción. Un follow sería muy apreciado. Ahora, de vuelta al video, así que no veía el sentido de tratar de hacerlo mejor y se había rendido por completo. Era claro para nosotros después de eso que nuestra tía realmente había causado mucho daño y cómo, pero lo peor fue cuando pasaron un par de años con una mínima mejora en su comportamiento y Becky fue diagnosticada con trastorno narcisista de la personalidad. No puedo decir que me sorprendió, pero fue desgarrador saber que nuestra tía había llevado a su desarrollo de un trastorno tan serio que iba a afectarla por el resto de su vida. Nuestros padres estaban obviamente devastados porque se culpaban a sí mismos por haber permitido a nuestra tía hacerse cargo y dejar a Becky quedarse con ella. Sin embargo, no creo que fuera completamente su culpa porque habían notado todas las señales y trataron de traer a Becky de vuelta a casa, pero ella fue la que se negó. Además, nuestra tía pretendía ser realmente normal y era buena en eso cuando estábamos alrededor, por lo que no había manera de que pudiéramos haberlo sabido a menos que Becky misma nos lo dijera. Incluso presentaron una demanda contra ella para tratar de que pagara por el daño que había causado y ganaron. Todo ese dinero fue a parar al tratamiento de Becky porque necesitaba una terapia intensiva durante varios años, logró graduarse de la escuela secundaria con gran dificultad, pero no pudo ir a la universidad porque no estaba en la condición correcta y mis padres no querían arriesgar nada enviándola lejos nuevamente. Se negó a asistir a la universidad comunitaria, así que continuó viviendo con nuestros padres hasta hace unos años. Empezó a salir con un chico llamado Toby, que se mudó al lado de nuestra casa después de que nuestros viejos vecinos vendieron su casa y se mudaron. Sabía todo sobre ella porque nuestros padres sentían que era su deber decirle cuando notaron que Becky se estaba acercando a él y a menudo la encontraban inventando excusas para hablar con él. En realidad, era una persona realmente amable y compasiva que realmente parecía gustarle. Ni siquiera le importaba su diagnóstico y aseguró a nuestros padres que realmente le gustaba y quería salir con ella a pesar de todo lo que se le había dicho. Mis padres no estaban exactamente de acuerdo con eso, pero Becky los convenció de que la dejaran mudarse con él después de haber estado saliendo durante un par de meses. Ciertamente ayudaba a que viviera al lado y mis padres siempre podían pasar a asegurarse de que estaba bien, así que estuvieron de acuerdo después de un tiempo porque se estaba volviendo muy difícil justificar mantener a una mujer adulta bajo su supervisión constante. Becky terminó mudándose con Toby y mis padres continuaron tratando de asegurarse de que no estaba haciendo nada que pudiera poner en peligro su futuro y su relación. También le encontraron un trabajo en la empresa emergente de un amigo como recepcionista en ese momento, porque aparentemente se estaba cansando de estar atrapada en casa. Le encontraron el trabajo de recepcionista para que fuera algo de baja presión para ella y pudiera trabajar su camino hacia arriba eventualmente. Todo estaba yendo genial para ella. Después de casi un año viviendo juntos, decidieron casarse. Y como ya vivían juntos, mis padres estuvieron de acuerdo porque pensaban que esto le haría mucho bien.
Incluso dejó su trabajo para ser ama de casa a tiempo completo y, honestamente, estar con Toby había traído muchos cambios positivos en su vida y estaba comportándose mejor con todos nosotros, en lugar de tratarnos constantemente como enemigos y actuar como si pudiera hacer mucho mejor si no existiéramos para hundirla. Así que pensaron que era una buena idea y se casaron hace 2 años. Yo me casé el año pasado con mi novio con el que he estado casi 7 años. Nos conocimos en nuestro primer año de universidad y hemos sido inseparables desde entonces. Mi esposo Jack siempre ha sabido sobre Becky desde que lo llevé a casa para conocer a mi familia por primera vez y Becky empezó a coquetear con él como si nada. Le conté sobre el diagnóstico de Becky y le dije que podría actuar un poco extraña, pero no esperaba que empezara a coquetear con él justo delante de mí. Fue realmente inapropiado y tuve que pedirle que se detuviera varias veces antes de que mi madre finalmente le gritara y le dijera que volviera a su habitación. Fue realmente incómodo después y tuvimos que explicarle que así era ella y no se sabía lo que podría decir o hacer porque literalmente no tenía filtro. A menudo decía cosas para molestarnos a propósito y coquetear con mi novio definitivamente lo lograría. Pero esa fue su primera interacción y después de eso, Jack simplemente la ignoró y ella se aburrió después de los primeros intentos cuando trató de coquetear con él y no fue recíproco, así que comenzó a ignorarlo también. Así que nunca se llevaron bien y tampoco pensé que fuera necesario que lo hicieran, pero fue invitada a mi boda, ya que fui invitada a la suya, porque mis padres querían que al menos pretendiéramos ser una familia feliz, incluso si no lo éramos. Estaba totalmente enamorada de Toby y una vez que estaban juntos, había empezado a ser amable con todos, así que no pensé que hubiera ningún daño en finalmente ser una familia nuevamente. Empezamos bien con cenas familiares mensuales y realmente estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para arreglar nuestras relaciones y ser un poco menos disfuncionales. Realmente estaba funcionando porque habíamos hecho mucho progreso en los últimos años y supongo que uno podría referirse a nosotros como una familia feliz ahora. Pero supongo que era demasiado bueno para ser verdad porque recientemente descubrimos que Becky había estado engañando a Toby durante el último año. Todos estábamos realmente sorprendidos al descubrirlo porque siempre habíamos asumido que Toby y Becky estaban tan enamorados como podían estar y, sin embargo, ella tuvo una aventura con uno de sus compañeros de trabajo. Fue un gran escándalo para la familia y Toby solicitó el divorcio tan pronto como lo descubrió. Se enteró por casualidad porque Becky había dejado su teléfono desbloqueado a su alrededor y salió de la habitación, y desafortunadamente, fue entonces cuando su compañero de aventura decidió enviarle un mensaje. Fue casi como si ni siquiera estuviera tratando de ocultarlo en ese momento, supongo que se volvió perezosa porque había estado engañándolo durante más de 1 año y saliéndose con la suya, lo que probablemente fue la razón por la que se descuidó. De cualquier manera, no hubo forma de convencerlo de que la tomara de vuelta y no lo culpo porque, ¿quién la tomaría de vuelta después de lo que hizo? Después de un largo proceso de divorcio, se decidió que venderían todas sus propiedades y eso incluía la casa, así que Toby vendió la casa y dividió el dinero entre los dos. Becky vivió con nuestros padres por un tiempo después del divorcio, pero mis padres seguían diciéndome que la dejara vivir conmigo en su lugar porque se quejaba de que tener a mis padres alrededor la hacía sentir como una perdedora total que todavía vivía con mamá y papá después de un matrimonio fallido. Podría simplemente alquilar un apartamento y vivir sola, pero aparentemente mis padres no querían eso porque pensaban que podría hacerse daño o hacer algo estúpido si se la dejaba sola. Mis padres prácticamente me rogaban que la aceptara para que pudiera rehacer su vida. Después de un tiempo, no vi el sentido de rechazarlo una y otra vez, así que terminé aceptándolo y la tomé. Honestamente, me sentía mal por ella porque cada vez que visitaba la casa de mis padres después del divorcio, simplemente estaba merodeando en las sombras como un fantasma de su antiguo yo y era bastante patético de ver. No creo que nadie en mi lugar pudiera seguir ignorándolo. Y al final del día, ella era mi hermana y le debía ciertas cosas a mi familia, o al menos eso creía antes de aceptarla y ella decidiera apuñalarme por la espalda de todos modos. Un tiempo después del divorcio, decidí hablar con mi esposo sobre esto. Tuvimos bastantes discusiones sobre Becky y el arreglo de vivienda que mis padres habían estado sugiriendo, y decidimos que estábamos de acuerdo con ellos si iba a ayudar con su autoestima y hacerla una mejor persona de alguna manera, entonces estaba a favor. Así que la aceptamos hace un par de días y ella logró arruinarlo en menos de 1 semana. Estaba bastante feliz de mudarse con nosotros y podía decir que mis padres tenían razón, realmente quería vivir conmigo en lugar de con ellos. Fue un poco extraño porque ella y yo nos habíamos distanciado en los años después de que se fue a vivir con nuestra tía.
Era agradable ver que finalmente se estaba reconectando conmigo y hasta pensé que realmente podríamos reconstruir nuestra relación nuevamente. Estaba equivocada, obviamente, y nunca debería haberla aceptado. Solo lo hice como un favor a mis padres y un poco a ella, porque todos sabíamos que estaba sobrepasada y quería hacer algo para arreglar la familia. Llámalo mi complejo de salvadora, pero solo quería ser útil. El día que se mudó fue realmente agradable. La dejamos quedarse en la habitación de invitados y realmente se hizo en casa allí. Estaba alegre y animada ese día y fue la primera vez que la vi tan feliz desde el divorcio, así que, por mi parte, estaba realmente feliz de estar siendo de ayuda. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar tan pronto como pasamos un día en nuestra casa. Al día siguiente, empezó a criticar cosas estúpidas, como cómo decoré mi casa y el tipo de pintura que usé para las paredes. Era ridículo, pero no dije nada al respecto porque parecía demasiado insignificante para hacer un problema. La gota que colmó el vaso fue cuando, en la cena, decidió empezar a coquetear con mi esposo. No estoy bromeando, era como un coqueteo total y ni siquiera parecía importarle que yo estuviera sentada justo allí. Le hacía preguntas extrañas y le lanzaba miradas coquetas durante toda la cena, y podía decir que él estaba realmente incómodo, al igual que yo. En más de una ocasión, rozó su mano con la de él a propósito cuando realmente no había necesidad de hacerlo. Estaba realmente sin palabras y mi esposo y yo dejamos la mesa de la cena tan pronto como pudimos, sin siquiera molestarnos en terminar nuestra cena. Nos fuimos a nuestra habitación un rato e inmediatamente decidimos que ella tenía que irse porque no iba a permitir que Becky viviera bajo mi techo y coqueteara con mi esposo. Simplemente no iba a suceder y tendría que volver a vivir con nuestros padres. Si eso afectaba su salud mental, pues mala suerte, pero ese no es mi problema porque ella no es mi hija. Intenté hacer algo agradable por la familia aceptando a una loca como ella, pero obviamente no hay manera de arreglar a personas como esta porque siempre serán desagradecidas. Debería haberlo sabido, pero supongo que la parte humana de mí realmente se sintió mal por ella y quería hacerla sentir mejor porque es mi hermana. Después de terminar la cena y nuestra conversación, llamé a mis padres y les conté lo que había pasado. Esperaba que estuvieran tan indignados como yo y demandaran que la enviara de vuelta inmediatamente. Una tercera mudanza de regreso a la casa de mis padres sería devastadora para ella y volvería a estar abatida y melancólica todo el tiempo. No querían eso para ella y me dijeron que podía simplemente lidiar con ello o dejarle esta casa y mudarme a otro lugar. Ni siquiera sabía a qué se referían con dejarle esta casa porque así no funcionan las cosas. No puedes simplemente dejar que las personas tengan cosas que no les pertenecen, y eso aplica tanto para esposos como para casas. De todas formas, les dije a mis padres que estaban siendo ridículos y que tenían que aceptarla de vuelta, pero mis padres dijeron que estaba reaccionando de manera exagerada y que no era gran cosa porque mientras confiara en mi esposo, no tenía nada de qué preocuparme. En cuanto a mi hermana, estaba pasando por un momento muy difícil y debería pasar por alto todas las cosas extrañas que iba a decir o hacer y simplemente mantenerla cerca porque, como parte de la familia, les debía esto y tenía que ayudar. Eso fue cuando les grité y les dije que realmente no les debía nada porque esta era su hija, no la mía, y era su responsabilidad cuidar de ella. Antes pensaba que les debía algo, por lo que la acepté, pero ahora que salió mal, no iba a entretenerlo más. Simplemente no tenía sentido. Mis padres y yo fuimos de un lado a otro durante un par de minutos, después de lo cual me dijeron que podía conseguir una nueva casa o simplemente aguantar a mi hermana porque ya la había aceptado. No iban a forzar a Becky a reubicarse una vez más solo porque yo estaba insegura, y luego colgaron sin darme la oportunidad de responder. Mi esposo y yo estábamos realmente enojados porque esto era increíblemente desmedido y no podía creer que realmente pensaran que esto iba a funcionar. Salimos de nuevo a la sala de estar donde estaba Becky y decidimos decirle que su comportamiento había sido extremadamente inapropiado y que no nos sentíamos cómodos con ella viviendo con nosotros más tiempo. Su reacción fue algo así como una locura y empezó a gritarme de inmediato, acusándome de estar celosa de ella toda mi vida. Dijo que la única razón por la que quería mudarse con nosotros era porque quería estar más cerca de mi esposo y no de mí. Aparentemente, había visto la forma en que él solía mirarla cada vez que veníamos, durante o incluso después del divorcio, y sabía que él quería hacer un movimiento, pero yo era la única que lo detenía. Había decidido mudarse con nosotros para facilitarle a él confesar sus sentimientos. Mi esposo y yo estábamos realmente sorprendidos cuando dijo eso por lo increíblemente absurdo que era. Unos segundos después, mi esposo le dijo que se fuera y que no volviera nunca más, y fue entonces cuando ella realmente se sorprendió porque no había visto esto venir.
Trató de parecer indignada y dijo que sabía lo que había presenciado y que él solo estaba tratando de cubrir sus huellas ahora porque no quería estropear las cosas conmigo. Perdí los estribos y le grité que se fuera. Así que ella me gritó de vuelta y dijo que se iría de todos modos porque no tenía interés en vivir con nosotros ya que no éramos más que un montón de perdedores. Empacó sus cosas rápidamente y se fue. No sabíamos a dónde fue y después de eso solo queríamos una noche tranquila, así que nos fuimos a dormir. Pero desafortunadamente, mis padres no han podido encontrarla aún porque no ha respondido ninguna llamada y definitivamente no fue a su casa. Así que básicamente no tenemos idea de dónde está. En resumen, mis padres me están culpando por esto. Piensan que mi esposo y yo hicimos que esto sucediera, lo cual es realmente injusto, pero me siento un poco culpable porque si hubiéramos sido un poco más amables con ella, tal vez esto no habría sucedido. Entonces, ¿soy yo la mala por haber echado a mi hermana narcisista de mi casa? Actualización 1. Bueno, ha pasado un par de días desde mi publicación aquí y solo quería decirles que la encontramos. Becky había estado quedándose en la casa de una amiga que vive un poco fuera de la ciudad y por eso no habíamos podido rastrearla, pero está bien, tan delirante y loca como siempre. Cuando mis padres la encontraron, se negó a regresar con ellos porque afirmó que era demasiado buena para vivir con su familia y quería un lugar propio. Dijo que estaba cansada de depender de la gente, primero de Toby y luego de mis padres, así que quería una casa propia, y adivinen qué, mis padres estuvieron de acuerdo. Por supuesto, no ha habido ninguna disculpa para mí ni para mi esposo. Mis padres simplemente pusieron todo esto en un mensaje y me dijeron que debería estar agradecida de que no le hubiera pasado nada malo. Me dijeron que comprarían un nuevo apartamento para ella lo antes posible para que pudiera ahorrar su propio dinero y empezar de nuevo. No sé por qué pensaron que este era un detalle necesario para que yo supiera, pero es genial que me lo hayan dicho, así ahora sé exactamente dónde estoy. Claramente, mi felicidad no es muy importante para ellos y al menos ahora lo sé. Actualización 2. Sucedió. Le compraron un nuevo apartamento. Al menos esta vez no me enviaron un mensaje en persona para decírmelo. Me enteré por un montón de nuestros amigos porque ella lo estaba publicando incansablemente en las redes sociales y después de que la echamos, nos bloqueó en todas partes, probablemente por vergüenza debido al incidente loco. De cualquier manera, no me importa en absoluto. Mis amigos dicen que no saben realmente en qué anda porque simplemente no vale la pena mi tiempo. Traté de ser amable con ella, pero eso explotó en mi cara de manera magnífica. Ahora estoy terminada y no quiero tener ninguna interacción con ella nunca más. Simplemente no vale mi tiempo y energía. Mis padres y yo todavía no hemos hablado y supongo que todavía piensan que soy responsable de que Becky haya desaparecido durante esos días, aunque realmente no le pasó nada. Al final, consiguió lo que quería, debería estar feliz de que la haya echado porque eso es lo que le consiguió el nuevo apartamento. De cualquier manera, mi esposo y yo estamos bien y él es mi única familia a partir de ahora. Actualización 3. Hola, ha pasado un mes desde que Becky vino, coqueteó con mi esposo y fue expulsada de mi casa de inmediato. Y como todos saben, mis padres le compraron un nuevo apartamento para vivir con su dinero en lugar del dinero de la pensión alimenticia porque querían que pudiera ahorrar. Es una locura que haya pasado tanto tiempo desde entonces y aún así nada parece haber cambiado con Becky o mis padres. Ninguno de ellos ha vuelto a mí para disculparse y he dejado de esperar que lo hagan en algún momento. Algunas personas son simplemente demasiado egoístas para pensar en alguien más aparte de sí mismas y debería saberlo. Becky en realidad era una narcisista. Probablemente debería empezar terapia nuevamente, pero no voy a decírselo porque ya no es mi familia, mi esposo y yo seguimos fuertes y felices, y eso es lo único que importa para mí. Mis padres y Becky pueden irse a pasear.